Gloria a Dios. Que el Señor les bendiga. Que el Señor les bendiga más. ¿Cómo están, jóvenes? ¿Bendecidos? ¿Cuántos estamos bendecidos por estar en la casa del Señor? Me llena de gran gozo ver a muchos jóvenes esta noche en este lugar. Sean bienvenidos a la casa del Señor. Sabemos que a veces por la escuela, las ocupaciones se hace muchas veces difícil, pero qué bueno que están en este lugar. Hoy sabemos que es especial estar en la casa del Señor porque podemos adorar juntos su nombre. Me ha tocado el privilegio de hablar de la palabra del Señor, para lo cual le pido abrir sus Biblias. ¿Cuántos trajeron Biblias? Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Para los que no trajeron Biblia, para el próximo servicio, ¿verdad? A veces es que se nos olvida. Más de alguna vez a mí se me ha olvidado la Biblia, no sale a la carrera, ¿verdad? Pero siempre es importante andarla en papel. Yo sé que aquí se proyecta a través de las pantallas, pero es importante andarla en papel. Vamos a ir a la palabra del Señor en el libro de Mateo, capítulo 5, versículo 16. Gloria a Dios. Aleluya. Dios bendiga también a las personas que están viendo este precioso servicio a través de los medios de comunicación. Gloria a Dios. Mateo capítulo 5, versículo 16. Gloria a Dios. Lo leemos todos juntos, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, y dice: así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Vamos a orar. Padre y buen Dios que estás en gloria, gracias te damos, Señor, porque sabemos que tú estás en este lugar. Gracias por tu hermosa presencia, Espíritu Santo. Gracias por cada uno de los jóvenes, por cada uno de los que estamos acá. Señor, anhelamos adorar tu nombre, cantarte a ti, pero también, Señor, venimos con ese deseo de escuchar tu palabra, porque tu palabra, Señor, es la que transforma nuestro ser, es la que nos sana, la que nos limpia, Señor. En el nombre de Jesús, te pido de tu ayuda, que seas tú usando mi boca, mi mente, Señor, y que pueda hablar tu palabra, Padre bendito. Además te pido, Señor, que seas tú abriendo nuestro entendimiento, nuestros corazones, Señor, para que podamos recibir, escuchar y atesorar tu palabra. En el nombre de Jesús te lo pido. Amén y amén. Gloria al Señor. Estaremos hablando bajo el tema alumbrados para alumbrar. ¿Cuál es el tema? Alumbrados para alumbrar. Y sabemos el impacto de la luz en la oscuridad. ¿Cuántos alguna vez hemos estado en medio de una oscuridad? Yo soy de El Salvador y en mi país muy frecuentemente habían apagones de luz y quedábamos totalmente en oscuridad cuando eso sucedía. Entonces mi mamá siempre acostumbraba para esas ocasiones tener velas, candelas, que cuando pasaba eso uno las encendía y una pequeña llamita de esa vela podía iluminar toda nuestra casa. Entonces la luz en la oscuridad tiene un impacto impresionante. Y la oscuridad es definida literalmente como la ausencia de luz. ¿Qué pasa cuando no hay luz? Imaginémonos que acá es raro que en este país podamos experimentar una oscurana, como decimos popularmente, total, pero imaginémonos que hay un apagón de luz en toda el área y que no andamos dispositivos ni una lámpara con que apoyarnos, con que iluminarnos. Imaginemos qué pasara si hubiera un apagón en este momento acá, sabiendo que este edificio tiene escaleras para poder salir, hay escaleras para subir, pueda que hayan personas arriba o en el piso de abajo. ¿Qué pasaría si nos quedáramos en total oscuridad en esta hora y en este lugar?
A mí me daría, pues creo que a todos nos daría incertidumbre por no saber por dónde salir. Uno más o menos se memoriza, ¿verdad?, el camino, y uno sabe que pues si agarro para allá, pues hay una puerta, pero también sé que hay unas gradas. Más de algunos nos tropezaríamos, otros tal vez en vez de tomar aquella salida, fuéramos para el área de atrás. Sería una situación bastante difícil para la mayoría, pienso, poder buscar una salida, porque es lo que hace la oscuridad, ¿verdad? Y eso es lo que hace, nos tropezamos, nos puede entrar la desesperanza, la tristeza. Hay personas que le tienen miedo a la oscuridad. ¿Alguien aquí le tiene miedo a la oscuridad? ¿Verdad que sí? Hay personas que para algunos dicen, bueno, está bien, está oscuro, mantengo la calma, pero para otros les da temor la oscuridad, les da miedo, entra esa desesperanza. Entonces es lo que hace la oscuridad en la vida de las personas, provoca un sentimiento negativo. Nada asociado con la oscuridad le va a producir, digamos que, felicidad o alegría. Porque en la oscuridad no encontramos el camino, como mencionaba anteriormente, o podemos tropezar. Es por eso que Dios en su bondad creó el día y la noche. Y en ambos, ¿verdad?, creó luminares. Creó el sol para el día y creó la luna para la noche. Porque Él está interesado en que nosotros andemos en la luz. La luz fue creada para el ser humano. Y aunque naturalmente estemos rodeados de luz, vemos acá cuánta iluminación hay. Nos podemos ver perfecto, ¿verdad? Está totalmente alumbrado. Vamos afuera también, está claro. Y si es de noche hay mucha luz. Y aunque tenemos, ¿verdad?, naturalmente estamos rodeados de luz, el ser humano, rodeado de toda esta luz, puede también estar en oscuridad, puede estar en tinieblas. Y es porque la oscuridad espiritualmente está relacionada a la separación de Dios, a la muerte y al pecado. Entonces, aunque el ser humano esté rodeado de un gran farol, una gran luminaria, si estamos separados de Dios, si el ser humano está separado de Dios, está en oscuridad. ¿Cuántos de los que estamos acá tenemos a Cristo en nuestro corazón? Vamos a ver manos arriba. Si no es la oportunidad esta noche, gloria al Señor. Aleluya. Dígale el que está a la par, ¿sabías que eres luz? Gloria a Dios. Somos luz. Y hablando de esa separación de los que no tienen a Cristo en su corazón, Efesios 5:14 dice, por lo cual, dice la palabra del Señor, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Cristo Jesús es la mayor luz que puede llegar al ser humano. Esa oscuridad que nos separaba, ¿verdad?, que había en la persona, en aquel que no tenía a Cristo Jesús, al venir Jesús a nuestra vida, Él lo ilumina todo. Les hablaba que lo relacionado con la oscuridad era la tristeza, la desesperanza, la incertidumbre. Les ponía el ejemplo de qué haríamos si nos quedáramos en un apagón total en este edificio y que no tuviéramos con qué alumbrarnos, ¿verdad? Que sería un episodio bastante difícil, pues muchas personas a las que no ha llegado Cristo o no lo han permitido que el Señor llegue a sus vidas, se encuentran lamentablemente en un estado de oscuridad. Puede estar, como mencionaba, ¿verdad?, rodeado de luz, pero internamente está en oscuridad. Juan 8:12 nos dice, otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz
de la vida, cuando tenemos ese encuentro personal con el Señor Jesús. Él es esa lumbrera que ilumina nuestro interior. Y esto cabe, ¿verdad?, recalcarlo y repetirlo, porque muchas veces nosotros venimos a la iglesia, estamos en la iglesia, pero sentimos que en nuestro interior muchas veces está como esa tristeza, ese vacío, como esa oscuridad. Algunos mencionan, ¿verdad?, es que estás en un hoyo negro. Cuando le pregunto, ¿y cómo estás? Bueno, es que estoy triste, estoy preocupado, estoy afligido, no sé ni qué es lo que siento, solo sé que una tristeza me invade, malos pensamientos, siento que mi vida no vale, y empiezan a tratarse mal personalmente, empiezan a hablar negativamente de ellos mismos. Entonces le dicen, es que tú estás en un hoyo negro. Eso sabemos que es la ausencia de Cristo en nuestras vidas. Hablando de esto, sabemos que vamos a experimentar a lo largo de la vida muchos episodios de tristeza. ¿Cuántos se han sentido triste alguna vez aquí? Yo me he sentido muchas veces triste y no está mal. No es que, digamos, el cristiano va a andar todo el tiempo irradiando felicidad y todo va a ser gozo. Está mal quedarnos en ese estado de tristeza, está mal permanecer en ese estado de tristeza. Pero si nosotros experimentamos, hoy estoy triste, ¿hay alguna razón? Uno empieza a hablar consigo mismo. La verdad es que no hay ninguna razón, porque Cristo vive en mí. El que tiene a Cristo en su corazón puede hablarse consigo mismo y decir, no hay razón para yo estar triste. El Señor Jesús es mi todo, Él lo llena todo. Y aunque el enemigo quiera poner tristeza, tribulación en su vida, esa palabra, la palabra del Señor que nos dice que todo lo podemos en Cristo, que Él nos fortalece, eso nos va a ayudar a vencer cualquier tristeza. Es por eso que ese coro dice, no puede estar triste un corazón que tiene a Cristo. No que no va a venir la tristeza ninguna vez, sino que esa tristeza no va a permanecer, ¿verdad? Porque lo malo es que quiera llegar la tristeza, la desilusión, la desesperanza a tocar la puerta. Y nosotros le abramos la puerta y bienvenido, ¿verdad? Pasa adelante, siéntate, te ofrezco algo de tomar, de comer. No, tenemos que decirle, no eres bienvenida, yo tengo la luz de Cristo en mi vida. Y eso solo lo podemos hacer cuando tenemos ese encuentro con el Señor. Les decía que muchas veces venimos a la iglesia, estamos en la iglesia, pero no hemos tenido como ese encuentro con el Señor. Mi etapa en el caminar con Cristo fue así. De pequeña yo iba a la iglesia porque iba con mi mamá a la iglesia. Era una niña que iba con su mami a la iglesia y me sentía bien porque iba pues con mi mamá. Luego pasó el tiempo, ¿verdad?, ya más adolescente, en que tenía que ir a la iglesia porque todos íbamos a la iglesia y no me quería quedar sola. Uno lo vuelve muchas veces como rutinario, ¿verdad? Cae como en una rutina. Bueno, es domingo, todos los domingos por la mañana vamos a la iglesia. Les estoy hablando de mi experiencia. Ya hubo un tiempo en que ya me hice una jovencita, unos 16 años. Yo amaba mucho al Señor, pero yo dije un día, yo conozco al Dios de mi mamá. Mi mamá, ella le encanta adorar al Señor y ella lo adora con libertad. Y yo veía su ejemplo y decía, yo conozco al Dios de mi mamá, sé lo que ha hecho en nuestra familia, pero también quiero que sea mi Dios. Y ahí fue donde, a pesar de haber crecido en la iglesia, de haber estado en la iglesia, yo decidí tener ese encuentro con el Señor. Y pues desde ahí la historia cambió. Yo experimenté al Señor de una manera más personal. Y créanme que es cuando uno le da la puerta a un amigo especial y se hace más cercano con uno.
Así fue esa experiencia con el Señor. Entonces, muchas veces nosotros, pues nuestros padres nos guían en el camino del Señor, nos enseñan la palabra, pero depende de nosotros. Es una decisión personal el decirle al Señor: Jesús, te abro la puerta de mi corazón, quiero que camines conmigo, quiero caminar contigo y sé que confiando en tu palabra que todo estará bien. Desde ahí uno tiene esa luz, ese consuelo, ese descanso, porque muchas veces podemos decir: si estoy en la iglesia, si yo adoro, ¿por qué? ¿Por qué estoy así? ¿Por qué es que no tengo esa libertad tal vez para adorar al Señor? Porque yo quisiera adorarlo, pero no puedo, me da pena. ¿A cuántos les ha dado pena adorar al Señor? Yo cuando estaba bien joven, a mí me daba pena levantar mis manos para adorar al Señor. No era algo habitual en mí, pero desde que decidí yo: Señor, después de ese encuentro, tú eres el dador de la vida, tú me llenas de vida, tú alegras mis días. Yo quiero experimentar, adorarte con libertad. Desde ese momento uno siente el verdadero gozo. Hay que vencer la pena, hay que vencer el qué dirán, hay que vencer verdad, que tal vez uno piensa otros van a estar hablando de que yo hago esto o hago otro. En ese momento, cuando adoramos al Señor, hay que estar únicamente enfocados en Él, porque realmente la opinión que vale en nuestra vida es la de Dios. La opinión o los ojos que queremos agradar son los de Dios, porque Él es el que nos da el sustento de vida, Él es el que nos da el aliento, nadie más. Nadie de que esté a su alrededor va a hacer por nosotros o por usted lo que nuestro Señor hace. Así que tengamos ese encuentro, ¿verdad?, personal con el Señor. En la Biblia existe la historia de un hombre que tuvo ese encuentro bien marcado con el Señor, el apóstol Pablo. Antes de ser un siervo del Señor, pues sabemos la historia que él seguía la iglesia. Él en sí, dentro de sí, él creía que andaba haciendo lo bueno, lo correcto, pero andaba haciendo lo malo delante del Señor. Un día tuvo un encuentro con el Señor Jesús, un encuentro personal, donde su vida cambió, donde su perspectiva de vida cambió, donde lo que él creía que era bueno, él conoció a través del Señor que no lo era así, y vemos que dejó de ser aquel perseguidor de la iglesia y se convirtió en ser un discípulo más del Señor Jesucristo. Es lo que hace el encuentro del Señor en la vida de aquel que le permite entrar. Y sabemos de que, ¿cuál era el tema? Alumbrados para alumbrar. Amén, están poniendo atención. Alumbrados para alumbrar. Somos constantemente alumbrados. Todos los que estamos aquí hemos recibido a Cristo Jesús. Hemos sido alumbrados por su luz, ya no vivimos en tinieblas, ¿verdad? Ese pecado ya no nos consume, ya no nos marca, sino que tenemos una nueva vida en Cristo Jesús. Y aparte de eso, somos constantemente alumbrados. La palabra del Señor en Salmos 119, 105 nos dice, lo sabemos de memoria, ¿verdad? Es un versículo muy conocido por nosotros. Dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Lámpara es a mis pies tu palabra. Estamos constantemente alumbrados. ¿Cuántos de los que estamos acá tenemos el hábito de leer la palabra del Señor en nuestras casas? Muchas veces, a todos nos pasa, no crea que solo a los jóvenes, muchas veces por los afanes de la vida, como mencionaba nuestra hermana Jasmine en la administración, en la alabanza, muchas veces los afanes de la vida nos roban tiempo valioso,
en la presencia del Señor. Nos despertamos un poco tarde y ya no nos queda tiempo de orar, de leer la palabra como deberíamos. Llegamos a casa cansados por el trabajo, a hacer más quehaceres, y el cansancio nos gana también el deseo, la voluntad de leer la palabra del Señor. Pero a pesar de ello, nosotros somos constantemente alumbrados por esta palabra. ¿Sabían por qué? Gracias al Señor, en esta iglesia tenemos servicios, ¿qué días? Martes, hay servicios miércoles, viernes, tenemos célula los sábados, tenemos el servicio dominical el domingo, tenemos 5 días de culto, donde si nosotros, por afanada que esté nuestra vida, que no debería de ser así, tendríamos que tener un tiempo para la palabra. Nosotros escuchamos palabra del Señor constantemente. Escuchamos esta palabra y es por eso que el tiempo de la palabra del Señor nosotros debemos de estar concentrados. Como cuando estamos en clase, ¿verdad? Y estamos tomando apunte de algo importante. O estamos en el trabajo y sabemos que nos están dando los lineamientos para hacer algo importante. Así es el momento de la palabra del Señor. Es el momento donde nosotros recibimos, ¿verdad? De esa luz, de esa lámpara, porque escuchamos y atesoramos. ¿Cuántos escuchamos y atesoramos la palabra del Señor? Escuchamos y atesoramos esa palabra para ponerla por obra. Gloria al Señor. También Salmo 19:8 nos dice: los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. La palabra del Señor va más allá de ser un libro de historias, de personajes que vivieron en la fe, que creyeron en Dios y que todo les fue bien o a algunos les fue mal. Los que no aman la palabra del Señor lo ven como un libro más, lamentablemente. Pero los que sabemos de la palabra del Señor, sabemos de que va a ser de un libro más a ser el libro, ¿verdad?, que nos dirige. Y pensando en esto, yo me ponía a meditar en qué pasaría si en las carreteras no hubieran semáforos. ¿Se imaginan que en estas carreteras no hubieran semáforos? ¿Qué pasaría en las calles si no hubieran semáforos en las calles? ¿Qué piensan? ¿Habrían muchos accidentes? Sería un caos total, ¿verdad? Nadie sabe el turno de quién le toca pasar, nadie sabe. Bueno, sería un total caos. Pues la Biblia para nosotros es como ese semáforo que nos indica: sigue por ahí no, para totalmente, ¿verdad? Ahí no debes ir. ¿Por qué? Y todavía el Señor es bueno y nos dice: ¿por qué te va a ir? Te va a pasar esto, esto y esto. Y al final, si uno sigue, ¿verdad? Si uno se tira una luz en rojo y viene un carro que le tocaba pasar en verde, ¿qué pasa? Hay un gran accidente y puede haber muerte. Pues igual es en nuestra vida. Si nosotros queremos seguir donde el Señor nos dice por ahí no es para, pues nos van a pasar accidentes. Y al final, pues llegaremos a la muerte, ¿verdad? Como lo dice la palabra del Señor. ¿Cuántos queremos que no nos pasen accidentes en nuestras vidas? ¿Cuántos queremos que todo nos vaya bien? ¿Cuántos queremos que las decisiones que tomemos sean buenas? ¿Cuántos queremos, verdad, estar sin problemas, sin preocupaciones? Porque es lo que pasa cuando tomamos decisiones sin el consejo de la palabra del Señor. Lo que vienen son problemas, preocupaciones, lamentos, y nosotros que tenemos la sabiduría de Cristo no queremos eso para nuestra vida. El Señor nos quiere ver bendecidos, prosperados. Como les decía, Él creó para nosotros la luz, el bienestar. No quiere que en ningún momento andemos en tinieblas. Y cuando le decimos que no a la palabra del Señor y decir: sí, yo sé, ¿verdad?
porque muchas veces así pasa. Yo sé que la palabra del Señor dice esto, pero es que yo quiero hacer esto. Entonces ahí lamentablemente tenemos que pues acatar las consecuencias de nuestros actos. Y las personas que desconocen la palabra del Señor piden ayuda cuando el problema ha llegado. Nosotros vamos en ventaja, porque el joven que tiene a Cristo en su corazón, que ama la palabra, que quiere agradar al Señor y que quiere hacer lo recto delante de Él no va a ir a buscar un consejo después que ya tiene un problema por haber tomado una decisión equivocada, sino que va a ir y antes de tomar una decisión va a buscar el consejo de la palabra del Señor, no tal vez de nuestro mejor amigo o nuestra mejor amiga o de nuestro profesor o de nuestro compañero de clase o nuestro compañero de trabajo, sino del que es nuestro mejor amigo realmente, que es nuestro Señor Jesucristo, que conoce el pasado, el presente, el futuro. Esto me gusta. Cuando yo analizaba esto, yo decía, qué bueno tener a alguien que conozca el pasado, el presente y el futuro y que me diga, si tú te vas por ahí, te va a ir mal, ¿verdad? Mejor toma esta otra ruta porque ahí te va a ir mejor. Y pueden decir, pero ¿cómo voy a obtener una respuesta así clara si no puedo escuchar la voz de Dios? Pues lo tenemos a Él a través de su palabra. Pero para ello tenemos, ¿verdad?, que escudriñarla, que meditarla, que pasar tiempo con el Señor en intimidad con Él. Y créanme que Él despejará cualquier duda, cualquier incertidumbre y podremos ser llenos de su luz, de su dirección. Y pues el tema era que somos alumbrados para alumbrar. Somos alumbrados por la luz de Cristo, somos alumbrados constantemente por su palabra. Pero Mateo 5:16, el versículo que leímos para dar inicio, nos dice, así alumbre vuestra luz delante de los hombres. Somos luz, ¿verdad? Les decía que les dijeran al que estaba a la par, ¿sabías que tú eres luz? Todos los que tenemos a Cristo somos luz. Y dice, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Hemos tenido la bendición de ser alumbrados por la luz de Cristo y la palabra del Señor nos manda a que alumbremos. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres. Pero más adelante, antes de eso, en el versículo 14, el Señor Jesús hablaba y nos decía a nosotros que somos también sus discípulos, vosotros sois la luz del mundo, una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. No podemos ser cristianos así en incógnita o a escondidas o que nadie se dé cuenta. No podemos ser, ¿verdad?, cristianos de que en la escuela o en nuestro trabajo no se entere. La verdad que creo que eso sería casi imposible para un cristiano genuino poder esconderse. Le pasó a Pedro, ¿verdad?, cuando negó al Señor. Las personas que estaban ahí donde él estaba calentándose en la fogata, ellos lo relacionaron con Jesús, porque es imposible que alguien que esté relacionado con Jesús, que esté cerca de él, pueda pasar desapercibido, siendo que es casi imposible la forma de hablar. Digamos que todo nuestro exterior fuera diferente, que nos vistiéramos como el mundo se viste. Creo que la forma de hablar, de actuar, de nuestro carácter, sería imposible que pasáramos desapercibidos. Pero el Señor nos dice, vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. La palabra de Dios
puede dar luz y vida a las personas que nos rodean. Es por eso que el Señor dice que no podemos esconder esta luz, que así como hemos sido nosotros alumbrados, también puede llegar a otra persona la luz del Señor a través de su palabra. Romanos 10:17 dice: así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Es muy bonito cuando, digamos, hay en la escuela, en el trabajo, en algún lugar, alguien que realmente no se avergüenza de tener a Cristo Jesús en su corazón. Todas las pláticas, ¿verdad? Siempre hay algo que delata que somos cristianos. Siempre hay algo. ¿Cómo está? Gracias a Dios, bien. ¿Cómo fue tu fin de semana? Oh, muy bien, bendecido. Fui a la iglesia, estuvo muy bonito el servicio. Es imposible que alguien que sea cristiano, ¿y cómo estuvo tu fin de semana? Que le hagan la pregunta y él diga: oh, todo bien, estuve en casa. Y ocultemos esa parte. Creo que siempre que nosotros manifestamos el ser hijos de Dios, algo poderoso pasa. Podemos creer que es insignificante cuando alguien está pasando un problema y nosotros poderles decir, escucharlos atentamente y no hablar con nuestra voz, sino con la palabra del Señor y decirle: ten ánimo, ten fe, para el Señor no hay nada imposible. Ten ánimo, ten fe, porque con Cristo todo lo podemos. Entonces la persona va diciendo: pues yo quiero, ¿verdad?, tener de ese Cristo, quiero tener el ánimo, la actitud de estas personas, lo que ellos tienen. Es por eso que el Señor dice que no podemos esconder nuestra luz, nuestro brillo. Y solo podemos hablar así al llenarnos de la palabra del Señor. Le mencionaba anteriormente, nos llenamos de su palabra al leerla, que es lo más efectivo, tener tiempo en nuestras casas para leerla, para escudriñarla, pero también poner suma atención en las predicaciones, porque muchas veces como jóvenes o bueno, también como adultos nos puede pasar de que estamos acá, pero nuestra mente está en otro lugar, de que están leyendo la palabra del Señor. Hay una lectura de apertura, ¿verdad?, cuando se inicia el culto. Muchas veces es un capítulo entero y que nosotros tal vez andemos en otro lugar. Entonces desaprovechamos ese momento de la palabra del Señor y sabemos que esas palabras es vida y que nos alumbran. Y que para poder hablar la palabra del Señor tenemos que estar llenos de ella. Lucas 6:45 dice: el hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. De lo que haya en nuestro corazón, ¿verdad?, de lo que atesoremos en nuestro corazón, de eso va a hablar nuestra boca. Inconscientemente, sin pensarlo, nosotros vamos a estar hablando del Señor con nuestros compañeros, con nuestros amigos, con nuestros vecinos. No que uno lo planee así, y gloria a Dios si se planea, ¿verdad?, disponer del tiempo y decir: voy a hablarle a esta persona del Señor, de esto, de su evangelio, de su palabra. Pero si no es el caso, porque sé que muchas personas al llegarles así directamente lo que hacen es cerrar la puerta y ellos dicen: no quiero escuchar, no gracias, yo tengo mi religión, no gracias, yo ya sé en lo que debo creer. Una pequeña anécdota al respecto. En mi trabajo yo tengo una amiga, una compañera con la que compartimos mucho. Me gusta de que a pesar de que ella no es evangélica, sus pensamientos son bastante centrados y no, digamos, siempre que comparto una plática con ella no es algo que vamos a hablar de chisme o de cosas así, sino de pláticas del trabajo, de nuestra vida. Entonces hoy estaba haciendo mucha calor. ¿Cuántos experimentaron la calor de estos días? Y pues estaba haciendo mucha calor y le digo yo,
Me dice, qué calor, arrepiéntanse, como haciendo broma. La gente hace broma de que estamos como en el infierno, de que, ¿verdad? Que si así se siente. Y le digo yo, sí, arrepintámonos, vamos a la iglesia. Le digo, y me dijo de una vez, no, me dijo. No, eso es religión, eso no, yo no creo en eso. Yo le digo, ¿cómo no creen en eso? No creen en Dios, pero creen en el infierno, le dije yo. No, es que yo en Dios sí creo, me dijo, pero la iglesia es religión y eso mata, eso destruye. Y le digo yo, pueda que sí, pero la palabra del Señor edifica y lo que va a la iglesia uno es a recibir del Señor. Así que las personas no van a estar como que dispuestas a recibir la palabra del Señor muchas veces. Siempre nos van a tal vez a cerrar las puertas, a bloquear, ¿verdad? Lo que queremos decirle o transmitirles el Evangelio de Cristo, pero nosotros debemos de ser conscientes de que no es a nosotros tal vez de que nos rechazan, de que es al Señor, a la palabra del Señor, y allí Él se encarga de tocar ese corazón, ¿verdad? De tocar esa vida. Lo que nosotros podemos hacer es orar por esas personas y con nuestro carácter, con nuestro testimonio, poder predicar del Señor. Porque qué feo es, digamos, que uno diga ser cristiano y tal vez diga palabras en nuestros trabajos, en la calle, con nuestros amigos, que no tienen nada que ver con un cristiano. Las personas, porque lo he visto, se burlan, empiezan a decir yo para ser como ¿verdad? Entonces, que el Señor nos ayude a hacer un buen testimonio allá afuera también, que el Señor nos ayude a hablar de su palabra sin necesidad de abrir nuestra boca, como hay un refrán por ahí que es tan cierto, porque con nuestros actos hablamos más que con nuestras palabras. Y debemos entender de que van a haber a personas, bueno, creo que a todos nos ha pasado, que dicen, ay no, solo de Dios habla, qué aburrido, solo de Dios, solo de iglesia, solo de esto, solo de lo otro, porque está escrito, ¿verdad? En Isaías 5:20 dice, hay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. A la juventud, al mundo en general, no le va a agradar, ¿verdad?, la sal que uno les lleva, porque ellos quieren lo dulce que les ofrece el mundo. Ellos van a querer escupir lo que nosotros les estamos hablando. No va a ser agradable a la carne, a lo que ellos experimentan. Para ellos, para el joven común, es bueno que ellos disfrutan que uno les hable de música, de moda, de ropa, de videojuegos, de alcohol, de drogas, de tantas cosas que hay en el mundo, que le digan mire, ¿tú qué piensas de esto que dice la palabra del Señor? O ánimo, que con Cristo lo ven como rarito a uno. ¿Cuánto les ha pasado? Lo ven como extraño, lo ven como lo desechan. Cuando usted experimente eso, no se sienta en ningún motivo mal o que se vaya a sentir como que no es aceptado. Gloria a Dios que no es aceptado, porque eso habla de que estamos bien, porque no pertenecemos a este mundo, porque si este mundo nos aceptara así con los brazos abiertos sería algo extraño, de que de una u otra manera estamos como un poquito practicando lo que ellos practican. Pero cuando uno es diferente, ¿cuántos somos diferentes? Somos diferentes a lo que el mundo practica, tenemos diferentes hábitos. Nosotros amamos cantar alabanzas, el mundo ama cantar pues su música en diferentes géneros. A nosotros nos gusta orar a un Dios que no vemos, ellos lo hallan como locura, lo hallan como que si no lo puedo palpar, no es cierto. Nosotros nos gusta vestir de una manera que sabemos que ante los ojos del Señor
está bien y nos sentimos cómodos vistiendo así. El mundo quiere vestir para agradar a los demás. La moda que sale, esa es la que ellos implementan. Si las cejas están en un estilo, los quieren hacer de ese estilo. Si al otro año ya están de otro estilo, lo quieren hacer de ese estilo. No tienen como un criterio propio, no tienen digamos, esto es lo que a mí me gusta y así lo hago, sino que se dejan ir por modas, por corrientes del mundo. Y allí no lo ven como algo negativo, hablando o en la ropa, ¿verdad? Que si los pantalones, la moda, estuvo una moda de que estaban pegaditos, ¿verdad? Luego una moda que estaban acampanados. Todos se visten según el mundo les orienta, pero muchas veces, y es tan fácil que se pueda seguir esa corriente, pero muchas veces lo que la palabra del Señor nos dice, cómo vestirnos, no lo hallamos como algo bueno, sino como un mandato, como una orden, como algo difícil de hacer. Y es por lo mismo, porque sabemos de que esto es luz y que siempre va a haber esa lucha con nuestra carne, siempre va a haber esa fricción, porque tenemos nuestra parte carnal que todavía, ¿verdad?, estamos viviendo en este mundo. Pero ¿cuántos sabemos que tenemos una eternidad en Cristo y que este tiempo acá solo es un breve momento? No es que vamos a pasar miles de años en este mundo, sino que es un breve momento que nos prepara para una vida eterna en Cristo Jesús. Y sabemos que a las personas que a lo malo llaman bueno y a lo bueno malo, sabemos cuál es el fin para estas personas. La palabra del Señor dice que pues el fin no es un fin agradable, sino que es un fin de muerte, porque ponemos nuestro enfoque, ¿verdad?, en donde no es. En cambio nosotros ponemos nuestra mirada, nuestro enfoque en Cristo Jesús y sabemos que la recompensa es una vida eterna en la patria celestial. Hay una recompensa, hay algo por qué luchar. Y aunque la carrera parezca dura y es muchas veces dura, nosotros sabemos lo que nos dice la palabra del Señor, que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece, que los valientes, ¿verdad?, arrebatan el reino de los cielos, los violentos en pelear la batalla de la fe. Y a manera de conclusión, en un mundo que cada día se está haciendo normal hacer lo malo, cada día nosotros vemos que ya no se ve como algo raro las relaciones entre el mismo sexo, todo se está como haciendo normal, porque el ser humano tiene una capacidad de adaptarse a lo que vive. Y entonces la humanidad se está adaptando a que lo malo que pasa, bueno, ni modo, ¿verdad? Así es, y nos vamos como adaptando. Entonces, y en un mundo que cada día se está volviendo más normal a hacer lo malo, no nos adaptemos, ¿verdad? Nosotros tenemos que ir en contra de la corriente, no nos adaptemos ni ocultemos la luz de Cristo en nosotros, porque no sabemos el impacto de que nuestra luz, de la que hay en cada uno de nosotros, pueda ser en la vida de alguien que anda en oscuridad. En la juventud es muy común pasar por episodios de tristeza, de desilusión. Y qué bendición sería alguien que esté en oscuridad contar con alguien que esté en la luz, alguien que le brinde ese apoyo, esa palabra. Así que reflejemos la gracia de Dios, lo que Él ha hecho en nuestras vidas, el perdón, la justicia y el amor, porque así lo dijo nuestro Señor Jesucristo. Nuevamente Mateo 5:16, así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está
en los cielos. Hasta aquí esta meditación de la palabra del Señor. Póngase de pie, amado joven, vamos a orar. Gloria al Señor, sigamos adelante en esta carrera donde no nos adaptamos a las corrientes del mundo, sino que seguimos el camino puesto los ojos en Jesús. Vamos a orar. Padre y buen Dios que estás en gloria, gracias te damos, Señor, por tu palabra que nos habla que hemos sido alumbrados con tu luz, Cristo Jesús. Gracias porque has llegado a nuestra vida y nos has salvado, nos has sacado de las tinieblas a tu luz admirable. Yo te pido en el nombre de Jesús que pongas en nosotros siempre ese anhelo, Señor, de crecer en ti y que podamos, Señor, ser un impacto positivo para las personas que nos rodean. Clamamos, Señor, que nuestro testimonio pueda impactar y que pueda traer más almas a ti por el poder de tu palabra, no por nosotros, sino por tu luz en nosotros, Señor. Yo te pido que seas tú ayudándonos a caminar en ti día tras día, que sea usted, Señor, poderoso, iluminando siempre nuestro caminar con tu palabra, que seas dirigiéndonos paso a paso, Señor, para poder ser jóvenes de bendición en medio de una sociedad que cada día, Señor, se hunde más en las tinieblas, en la desesperanza, en el odio, en el rencor, en la falta de amor, Señor, que podamos ser jóvenes que irradian tu luz, Señor. Te pedimos que brilles a través de nosotros en el nombre poderoso de Jesús. Padre, gloria a ti, Jesús. Aleluya. Bendecimos tu nombre, Señor. Te adoramos, Padre celestial. Dios la bendiga. Gracias, Jesús. Aleluya. Seguimos orando. Piensa en esto que mi hermana decía, que la oscuridad es la ausencia de luz. Pero cuando usted prende la luz en el cuarto, sale todo a la luz, todo se ve. Y qué lindo es caminar en luz. Bendito sea el Señor Jesucristo que nos alumbró los que estábamos en tinieblas. Si usted mira a la gente que camina, tropiezan, caen, cometen grandes errores y aún así no quieren reaccionar. Bendito sea Dios para siempre. Mi hermana citaba un pasaje en el Evangelio de Mateo donde dice que una ciudad asentada en un monte no se puede esconder. Piense que eso somos nosotros. Usted maneja de noche a un largo viaje y de lejos mira usted las luces de las ciudades. Se ve de muy lejos la luz. Cuando usted viaja en avión, mira luz por todos lados. Eso es lo que Dios quiere, que así alumbre nuestra vida, nuestras obras, para que glorifiquen a nuestro Dios. Bendito Rey, muchas gracias por tu palabra. Si en esta noche hubiera alguien que todavía no ha aceptado a Jesús, o anda apartado, apartada, o quizás algún joven de los que está aquí, tocó su corazón lo que mi hermana compartía, que ella iba a la iglesia porque era la costumbre de la verdad de los domingos, los días de culto, ir a la iglesia, pero un día ella tomó la decisión. Quizás usted dice, creo que a mí me pasa lo mismo. Usted no ha experimentado ese encuentro con el Señor y es lo que le falta a usted. Si usted tiene 12, 13, 14 años y no ha tomado la decisión personal, sin que nadie le diga, no por agradar a nadie, decir, este día yo voy a abrir mi corazón para que Cristo entre a mi vida y me alumbre con su luz y me llene de su Espíritu Santo. ¿Será que hay alguien que esta noche quiera? Quizás usted lo hizo de niño o de niña y no se acuerda muy bien cuando lo hizo, o no ha vivido, no ha experimentado el nuevo nacimiento, y Dios habló a su corazón hoy. ¿Quiere hacerlo? Usted puede venir aquí al altar y nosotros oramos por usted. Nos vamos a alegrar
nos vamos a gozar con Cristo. Usted está mirando también a través de este video. Si quiere hacerlo, ore conmigo y dígale: Señor Jesús, reconozco que yo he pecado, Señor, pero me arrepiento. Te pido que perdones todos mis pecados, que me limpies y me alumbres con tu luz, y que se cumpla la palabra que Cristo dijo en su vida. Él dijo: el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Qué lindo es que Cristo va adelante, alumbrando el camino. Bendito sea Dios. ¿Será que alguien esta noche acepta a Cristo, reconcilia con Él? Quizás aquí en el templo no, pero quizás ahí a través de la televisión. Si usted lo hizo a través del teléfono, que usted está mirando este mensaje, nos encontró en Facebook, está viendo en YouTube, y es reconciliado, nos gustaría que usted mande un comentario y nos haga saber que usted reconcilia o acepta a Cristo, para darle gracias al Señor y orar por su vida. Amén. Gloria a Dios. Dele un aplauso a Jesucristo. Tome asiento. Damos gracias a Dios. Dios bendiga a hermana Yesenia por la palabra que Dios puso en su corazón compartir con nosotros esta noche. Dios bendiga a cada joven, cada padre, cada madre que aparta del tiempo que Dios nos da, ¿verdad? Después del trabajo, cansancio, muchos quehaceres, pero usted está apoyando a su hijo, a su hija, a que venga a la iglesia. Un día esto va a dar fruto. Te va a decir: valió la pena. La Biblia dice que todo lo que hacemos para el Señor no es en vano. Gloria a Dios. Quiero anunciar a los jóvenes que se ha organizado un culto de acción de gracias por los jóvenes de remanente fiel que se han graduado este año 2025. El día 9 de agosto, día sábado, a la 1 de la tarde. Y le pedimos, ¿verdad?, a los jóvenes de la iglesia que se graduaron, que si usted tiene contacto todavía con sus compañeros con los cuales usted se graduó, fueron allá a compartir, ¿verdad?, recibir el certificado a esa ceremonia, que usted los invite a venir. Dígale: en la iglesia donde yo me congrego, donde va mi familia, tenemos un culto para darle gracias a Dios porque Dios nos ayudó a graduarnos, y será un convivio muy bonito con los jóvenes de la iglesia. Amén. Todos los jóvenes de remanente fiel, más los jóvenes que se han graduado y sus compañeros de la escuela. Quizás venga la familia de esos muchachos también a la iglesia. Es una oportunidad linda para que usted los invite. Amén. ¿Cuántos de los que están aquí se graduaron? ¿Hay alguno que se graduó este año? Dios te bendiga. Amén. Ashley. Bueno, solo tenemos una, pero creo que el total de los que tenemos, creo que son 12. Como 12 jóvenes que se graduaron este año, ¿verdad? Algunos de la universidad, otros de high school. Y así que póngalo ahí en su calendario. No vaya a agarrar vacaciones, pónganlo ahí en su agenda, porque quizás su familia planee ese fin de semana, como está de vacaciones, y vamos a irnos a pasear con familia. Vea su calendario antes de planificar, para que esté en ese culto aquí con nosotros gozándonos. Será algo muy bonito, primera vez que lo hacemos. Amén. Y estamos también en el capítulo de estudio, Romanos capítulo 6. Amén. ¿Cómo era el tema? Alumbrados para alumbrar. Ok, está en alerta. Bueno, Romanos capítulo 6. No sé si algún joven, alguna jovencita viene preparado para compartir con nosotros. ¿Qué aprendió? ¿Algún versículo que impactó su vida? Aprendió y dice: yo voy a compartir esto con mis hermanos el día martes. ¿Alguien? Levante su mano. ¿Nadie? Aleluya. ¿Será que algunos? Si no, me va a tocar pasarlos a todos. Amén. Hermano Antonio. Dios le bendiga a cada uno de los hermanos. Amén. Yo elegí el Romanos 6:1. Romanos 6:1. Yo lo leeré en nombre del Padre, del Hijo
y su Santo Espíritu. Amén. Ah, ¿Qué pues diremos? ¿Perseveremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muertos al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Ah, yo entendí sobre esto, estaba meditando en esto, sobre este versículo, y el título dice, muertos al pecado. Ciertamente la muerte es como, se entiende como algo que deja de existir o que deja de vivir. Entonces, así debe de que en cada uno de nosotros, hermanos, de que todo el pecado y uno ya no debe de vivirlo ni de existir en uno, porque uno ciertamente, aquí dice la palabra de Dios, de que perseveremos en el pecado para que la gracia abunde. Esto estaba refiriendo de que si nosotros estamos en la gracia, aún deberemos hacer lo que hacíamos antes. Y el apóstol no puede determinar si es apóstol Pablo, pero sí aquí determina que en ninguna manera, de que ciertamente hay que entender de que cómo nosotros podemos hacer lo que hacíamos antes, por lo cual antes estábamos condenados por lo que hacíamos antes, porque la palabra del Señor dice de que por cuantos todos pecaron, fue todos destruidos de la gloria de Dios, dice la palabra del Señor, y de que en Hebreos 10, 25, 26 dice que porque si pecáramos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados. Esto da a entender de que por lo cual Cristo murió por nosotros a causa de nuestros pecados. Él nos vino a rescatarnos, la cual dice palabra en Mateo en 20, 28, dice, mas el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar rescate, por, por todos nosotros, amén, gloria a Dios. Y la gracia es un don inmerecido que Dios otorga a la humanidad. La gracia no se gana por méritos propios, sino que se recibe como un regalo de la bondad y el amor de Dios. Es un favor de Dios, especialmente manifestado en la salvación de los pecados. La gracia es algo inmerecido que nosotros tuvimos de nuestro Señor Jesucristo, por nuestro Padre, amén. Y es algo merecido, la cual antes en el Antiguo Testamento la salvación estaba como definido que uno tiene que guardar la ley para ser salvo, pero en la gracia, la cual uno sin hacer una obra ni una acción, uno no puede ser salvo, sino que a través de Cristo uno puede ser salvo, amados hermanos, y sabiendo de que la cual aquí habla de también de que porque los que hemos muertos al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Dice. Y ciertamente nosotros ya no vivimos todo lo malo que nosotros hacíamos antes, y ya no lo deberíamos hacer, porque ciertamente, como dice su palabra en Gálatas 2:20, dice, estoy juntamente crucificado con Cristo, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí, el cual me amó, dice, mas se entregó a sí mismo por mí, la cual cuando nosotros no hacemos lo malo, es un símbolo la cual nosotros cuando no hacemos lo malo estamos siendo crucificados con Cristo, porque cual eso es lo que y entender esto de que cada acción y cada acción que hacemos nosotros hermanos, no lo hacemos porque solo por
así, sino que de que ciertamente nuestro Dios, Él nos creó y no nosotros mismos, hermanos, y de que Dios es santo, la cual Dios es absolutamente puro, separado del pecado y la corrupción. Y por ejemplo dice en 1 de Pedro 1:16, dice 1 Pedro 1:16, porque escrito está, sed santos porque yo soy santos, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, y que cada acción que hacemos, hermano, es para agradar a nuestro Señor, por amor a Él, porque Él dio su vida por nosotros, más hermanos. Dios le bendiga, hermano. Amén. Gracias, Antonio. Dice el versículo 1 que leía mi hermano, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? O sea, permanecer pecando. Dice, no, en ninguna manera no puede. Y esto también, ¿verdad? Dice el 14, versículo 14 dice, porque el pecado no se apoderará o no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. O sea, el pecado no puede tomar control, no puede dominar al que verdaderamente ha nacido de nuevo, ¿verdad? No puede vivir una vida de pecado, porque el Espíritu Santo va a redarguirle, le va a llamar al arrepentimiento. Y también dice el versículo 13, ni tampoco presentéis vuestros miembros, es decir, su cuerpo, ¿verdad? Nuestro cuerpo al pecado como instrumento de iniquidad, para hacer lo malo, para hacer el pecado. La iniquidad solamente lo puede cometer un creyente, no un mundano. El mundano lo llama, ¿verdad?, que es pecador. La iniquidad es aquello que uno sabe que es pecado, pero a pesar de eso lo hace. Sabe que es una aberración, un pecado delante del Señor, pero a pesar de eso lo hace. Si no, dice, presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros, es decir, todo el cuerpo, a Dios como instrumento, mire, de justicia. Gloria a Dios. ¿Alguien más quiere participar? Levánteme la mano. ¿Alguien más quiere participar? De Romanos capítulo 6, hermano Wilfredo, Dios le bendiga. Amén. Bendiciones, hermanos. Yo elegí el verso 22, donde dice, más ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. En este verso yo me hacía recordar de, pues, cómo éramos antes, la naturalidad que teníamos de estar en la carne, porque eso éramos antes, cuando no habíamos aceptado a Cristo. Andábamos en la carne y por lo cual estábamos muertos, dice la palabra, pero ahora es poderosa esta palabra que dice somos libertados a través de la sangre de Cristo y pasamos a ser siervos de Dios, ya pasamos a ser hijos, dice su palabra, y tenéis vuestro fruto la santificación. Y esto es como un termómetro para ver cómo estamos en la santificación o cómo va nuestro proceso también. Y para tener como fin la vida eterna, dice acá, eso es lo que yo puedo. Gracias, hermano Wilfredo. Dice, mas ahora que habéis sido libertados del pecado, hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto. O sea, el fruto de aquel que ha sido libertado por Dios va a ser la santificación, que se va a apartar, se va a guardar para Dios, ¿verdad? ¿Sí? La santificación, y como fin, mire dos cosas, santificación lo va a llevar a la vida eterna. Si no hay santificación, pues la paga del pecado, como dice el 23, es la muerte. Así que vamos a leer el capítulo 7 porque veo que no quieren participar, jóvenes. Vamos a proponernos, ¿verdad?, en esta semana leer el capítulo de estudio, hermano, un versículo. ¿Verdad? Usted tiene el teléfono y casi solo en la mano lo tenemos, el teléfono, hermano. ¿Qué nos cuesta abrir la aplicación de la Biblia y leer un pasaje? Porque la palabra de Dios es vida, es pan, es agua que nos limpia, es espada que corta lo malo. Así que acuérdese ahí de dejar las otras aplicaciones, ¿verdad?,
mucho TikTok, otras cuestiones, la Biblia, un versículo, un capítulo de la palabra del Señor. Amén. Y hay que leer el capítulo de estudio. Vamos a leer Romanos capítulo 7, dice así la palabra del Señor en el versículo 1 en adelante. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. ¿Acaso ignoráis, hermanos? Pues Pablo dice, ¿acaso ignoráis, hermanos? Pues hablo con los que conocen la ley, que la ley se enseñoreará del hombre entre tanto que éste vive. Porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido mientras éste vive. Pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. Así que si en vida del marido se uniere a otro varón, será llamada adúltera. Pero si su marido muriere, es libre de esa ley, de tal manera que si se uniere a otro marido, no será adúltera. Así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos frutos para Dios. Porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley, obraban en vuestros miembros, llevando fruto para muerte. Pero ahora estamos libres de la ley, por haber muerto para que aquella en que estábamos sujetos, de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. ¿Qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera no codiciarás. Mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está muerto. Y yo sin ley vivía en un tiempo. Pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Y hallé que el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte. Porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó y por él me mató. De manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. Luego lo que es bueno vino a ser muerte para mí en ninguna manera, sino que el pecado, para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno, a fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso. Porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien. Porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Él está hablando de la naturaleza caída, pecaminosa que tenemos nosotros, ¿verdad? Que tenemos que, con el poder de Cristo, nosotros podemos sujetar eso. Dice el 20, y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí, porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios. Pero veo otra ley en mis miembros, que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable, mírenlo como dice, se dice a sí mismo, ¿verdad? Y tomémoslo para nosotros esto. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias, dice él, doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Pero gracias dadas que Cristo nos da a nosotros la victoria. Bendito el Señor. Vamos a orar. Padre, muchas gracias
En el nombre de Cristo Jesús, te damos, Dios mío, toda honra, alabanza y adoración. Gracias, mi Rey, por este culto. Oramos, Dios, por todos los hermanos que están conectados a través de la transmisión en internet, Señor, en cualquier país, cualquier ciudad donde están viendo este culto. Bendiga esa casa, bendice este hogar, este apartamento, Dios mío, ese hermano, esa hermana que ha estado de principio a fin en esta transmisión, Padre mío. Bendice los jóvenes que están aquí, Señor. Sé que les toca duro, Dios mío, a pesar de que son jóvenes. Yo sé que es difícil. Bueno, en este momento están de vacaciones, pero cuando van a la escuela, sé que es una tarea difícil levantarse temprano, llegar tarde a la casa y luego a las tareas y venir al culto. Pero bendígalo, Señor, y déles fuerza, danos fuerza a todos para seguir adelante. Oramos también, Dios mío, por los enfermos, por los hermanos que se conectan a través de YouTube, Facebook, que quizás tienen necesidades, Dios mío, escriben sus peticiones por sus hijos, por matrimonios, por problemas económicos, problemas de trabajo, familiares. Dios mío, en el nombre de Jesús, obra con poder, Señor. Oramos por todo remanente fiel, por los nuevos convertidos, Señor, por los jóvenes, Señor, que haya esa entrega, esa hambre, esa pasión por buscarte, Dios mío, para que sea usted que nos alumbra, Dios mío, y poder vivir esa vida que usted quiere que vivamos agradable a usted, Señor, y solamente lo podemos hacer entregándonos a ti y pidiendo tu ayuda. Aleluya. Y tu palabra nos dice que clamemos, Señor, que usted nos va a responder y que usted es bueno, que nos da este poder y esta fuerza. Por eso usted dijo: he aquí os doy poder y sobre toda fuerza al enemigo, y nada os dañará. Gracias, Cristo, porque usted nos ha dado poder, autoridad, Señor, sobre los espíritus inmundos, sobre el pecado, sobre todas las cosas. Usted nos ha dado esa autoridad, Señor. Nomás es de tomarla, de reclamarla, aleluya, y creerla en el nombre de Cristo. Te damos gracias, Señor. Llévanos con bien a todos, Dios mío, que así como usted es el que bendice el salir y el entrar de nuestras casas, del templo, así como nos trajo con bien al culto, así llévenos, Dios mío, a nuestros hogares. Te lo pido, Padre, en el nombre de Cristo. Muchas gracias, Señor. Bendice a los jóvenes aquí y a los hermanos que están ahí. Dios les bendiga, amados hermanos. Gracias. Hasta el miércoles, y Cristo no ha venido. Aleluya. Bueno, mañana, gloria a Dios.